que ordenamos hacer en mayo del 2024, o sea, está recién ordenado, y actualmente sirve como vicario parroquial en Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en Selma, Texas. El padre Osmar colabora con la Fundación Centro Medjugorje, difundiendo el mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz, y participa en medios católicos locales. Además, recientemente fue invitado por los misioneros del Espíritu Santo para formar parte de la Delegación Carisma para la investigación y difusión de la espiritualidad de la cruz. De ahí lo conocimos y bueno, aparte por su mamá, aparte por las comunidades virtuales de la Alianza de Amor, y pues la verdad que ahí como que surgió la amistad de la hermandad que nos regaló el Señor para invitarlo a esta charla desde agosto. Fue padre, ¿verdad? Sí, ya Sí. empezamos a decir, padre, usted no nos daría una charlita. Y pues, no, ¿qué tiene que hacer el 30 de noviembre? Bueno, la corrimos un día antes, pero el padre es súper dispuesto, con mucha alegría de corazón, nos dijo que sí, y hoy nos acompaña y está aquí para compartir aquello que el Señor quiere que nos dé a cada uno, cada una de nosotros. Entonces, padre, lo dejo con todos los hermanos para que nos llene de eso que el Señor nos quiere regalar. Muchísimas gracias, Vivi, y gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí presentes en esta noche. Y pues sí, agradezco muchísimo la invitación y agradezco la presencia de todos ustedes. Especialmente me siento muy, muy honrado de que esté conectado mi queridísimo padre Carlos Vera, que ha sido realmente una de mis más grandes inspiraciones en mi propio estudio de la espiritualidad de la cruz. Así que mi queridísimo padre, muchísimas gracias y por estar aquí. Gracias a todos ustedes, mi mamá, por supuesto, como siempre, ahí presente. Así que bueno, pues unidos en este espíritu, pues vamos a comenzar con esta reflexión que pues tiene muchísimo que vamos a meditar y que vamos a platicar a lo largo de esta noche, pero que tiene como propósito pues ayudarnos a reflexionar en este tema que es uno de los puntos principales de la espiritualidad de la cruz y también del itinerario espiritual de Conchita, pero que es muy importante para nosotros también, pues reflexionarlo y sobre todo ponerlo en práctica, sobre todo nosotros que estamos envueltos en la difusión y en la vivencia de la espiritualidad de la cruz. Este es uno de los puntos más importantes, pero a veces o lo olvidamos o no le hemos puesto quizás la importancia, la atención que merece. Así que es lo que vamos a hacer esta noche. El tema de hoy será ser cruz viva, misión del apóstol de la cruz. Así que con este espíritu, pues vamos a pedirle brevemente al Espíritu Santo que se haga presente, que nos ayude a entrar en nuestro corazón, a abrir nuestra mente para recibir todo lo que Él quiera darnos a lo largo de esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que te hagas presente. Abre nuestra mente, nuestro corazón para reflexionar en este tema y ayúdanos, transfórmanos por tu poder y por tu gracia en estas cruces vivas, es decir, estos instrumentos de amor, paz, misericordia que el mundo tanto necesita para hacer así tus manos extendidas, sobre todo para aquellos que no conocen tu amor. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues ahora sí, abróchense sus cinturones porque tenemos mucho que hablar a partir de este momento. Me gustaría comenzar con una breve reflexión que hizo el gran maestro espiritual croata, el padre Slavko Barbaric, y él decía, la cruz de Cristo es un signo de cuánto nos ha amado Jesús. Su corazón herido es de una manera especial, una expresión, un signo y un símbolo de ese amor sufriente. Tenemos que acercarnos a ese corazón antes que nada para que sanemos nosotros mismos. Y entonces nuestros corazones también se convertirán en fuente de amor, consuelo y esperanza para otras personas.
Yo creo que todo esto resume, esta breve reflexión de Padre Slavko Barbaric, resume muy bien todo lo que vamos a hablar a lo largo de esta noche y sobre todo cómo se hizo vida, cómo se hizo realmente algo muy concreto en la persona y en el itinerario espiritual de Conchita. Así que la misión espiritual de Concepción Cabrera de Armida consistió precisamente en ser una cruz viva, una cruz del apostolado viviente y en ser madre para dar vida espiritual a los demás, pero no por ella misma, sino más bien siendo ella un instrumento para la salvación de otros, acercando ella los corazones a Jesús. Y esto pasa porque Jesús es el único que puede salvarnos y darnos la vida eterna. Entonces, lo que pasó con Concha es que ella se ofreció para ser instrumento y para ser colaboradora de Jesús, para que por su oración, su sacrificio y sus actos de amor, unidos al sacrificio y a la ofrenda de Jesús en la cruz, muchos pudieran así conocer y abrirse al amor de Dios, alejándose del pecado y de la muerte, y así pudieran conocer la felicidad. Conchita fue escogida por Jesús para recordar a la humanidad de que fuimos redimidos y reconciliados con Dios por la ofrenda de sí mismo en la cruz, que es el acto de Jesús, de su ofrenda en la cruz, este es el acto de amor más perfecto jamás realizado. Con este acto, hecho por amor al Padre y a nosotros, Jesús reparó con un amor perfecto aquel acto de egoísmo que llamamos pecado. Él ofrece su propia vida como un sacrificio espiritual al Padre, como se ofrecían los sacrificios de los animales en el templo de Jerusalén en ese entonces, para expiar los pecados. Entonces, la sangre de Jesús ofrecida en la cruz logra lo que la sangre de los animales que se ofrecían en el templo no era capaz de hacer. Y esto es reparar, purificar y perdonar nuestros pecados. La cruz, por tanto, con el acto de Jesús, dejó de ser un instrumento de muerte, crueldad y tortura, convirtiéndose por medio de Jesús en el instrumento que reconcilia a la humanidad con Dios y que abre la puerta a la salvación y a la vida eterna. Y esto, por ejemplo, nos lo dice la primera carta de Pedro, cuando dice, fue Él quien sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que muriésemos a nuestros pecados y viviéramos para la justicia. Y con sus heridas habéis sido curados. Entonces, ¿qué pasó aquí con todo esto del sacrificio de Jesús? Jesús aceptó la cruz como hombre por ser en aquel entonces la máxima expresión de lo que el ser humano es capaz de hacer alejándose de Dios por el pecado. Entonces, ¿qué sucede cuando el hombre, cuando el ser humano se aleja de Dios precisamente por el pecado, por el egoísmo? Bueno, sucede la tortura, la crueldad, la humillación, el abuso, las injusticias, etcétera, etcétera. Todo lo malo que existe en el mundo, que existe dentro de nosotros y también que existe en el mundo y en la sociedad, todo esto se debe por el alejamiento del ser humano de Dios, por el egoísmo. Entonces, lo que Jesús hace es que todo eso que estaba completamente en la cruz, Él lo asume y como Dios entonces, Jesús transforma la cruz en la máxima expresión de lo que Dios es capaz de hacer por el ser humano, por el amor. Entonces, así como la cruz era la máxima expresión de lo que el ser humano es capaz de hacer y hasta dónde puede llegar por el egoísmo y por dejarse llevar por el pecado, que es todo esto que dijimos, la tortura, crueldad, humillación, etcétera. Jesús al asumir esto, él transforma la cruz, lo transforma en la máxima expresión de lo que Dios es capaz de hacer por el ser humano, por el amor. ¿Y qué es lo máximo que Dios puede hacer por cada uno de nosotros a raíz del amor? El perdón, la sanación y la misericordia. La cruz, por tanto, es la máxima expresión del amor.
Pero no estamos hablando de un amor romántico, sino estamos hablando de un amor oblativo, es decir, un amor sacerdotal, aquel que da la vida por el bien del otro. Por eso la cruz es la máxima expresión del amor, porque no estamos hablando de sentimientos, estamos hablando del amor que da todo de sí mismo hasta la vida eterna para que el otro, es decir, el amado, pueda estar bien. Es decir, entonces ahí recibimos en la cruz la máxima expresión del amor que Dios nos ha tenido. Y la carta a los Romanos nos lo confirma cuando dice, la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Ahí está la máxima expresión del amor de Dios por la humanidad. Y luego la carta, la primera carta de Juan dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados, es decir, como el que los asumiera para que fueran redimidos. Al reflexionar en esto, entonces podemos entender por qué Jesús espera que sus discípulos lo imiten ante todo en el amor, haciendo de nuestra propia vida una ofrenda de amor que dé vida a los demás, glorificando así al Padre. Esto nos lo dijo Jesús concretamente en el Evangelio de Juan, capítulo 15, cuando dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Entonces, el discípulo de Jesús, aquel que realmente esté comprometido en seguirlo, pero sobre todo en imitarlo, debe caracterizarse por el amor a Dios y por el amor a sus hermanos, renunciando a su egoísmo cada día, porque esto es un esfuerzo que se tiene que hacer todos y cada uno de nuestros días. Y en su lugar, dando todo de sí mismo, para así poder darle gloria a Dios y así poder buscar el bien de los demás. Esta debe ser la característica del verdadero discípulo de Jesús. Por eso el Señor dice en el Evangelio de Mateo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida por mí la encontrará. Esto es lo que Jesús está hablando, de este renunciamiento propio que tenemos que hacer todos los días para así poder crecer en el amor y así poder realmente imitar a Jesús en el amor. Así, ese debe de ser el distintivo del verdadero discípulo de Jesús. La cruz, por tanto, es entrega y es ofrenda de amor, que aunque implica una muerte al orgullo, que no es fácil, y al egoísmo, pero esto, al morir al orgullo y al egoísmo, esto conduce a la libertad interior, a la vida eterna y, por supuesto, a la paz. Al reflexionar en esto, teniendo en cuenta pues, todo este fundamento bíblico y lo importante que es para la vida del cristiano, podemos ahora sí entender cuál es el efecto que tuvo todo esto de aprender a morir a uno mismo y aprender a seguir a Jesús a través de la cruz en la vida espiritual de Conchita. Desde muy joven, Conchita comenzó a desarrollar una especial devoción por Jesús crucificado. Pero esta devoción especial que Conchita empieza a desarrollar desde que era muy joven, desde que era niña, esta devoción especial no se limitaba a oraciones y sentimientos piadosos, sino más bien este amor especial, esta devoción que ella sentía por Jesús crucificado, comenzó a desarrollar en ella un fuerte deseo de imitarlo. Entonces ella no solamente se limitaba en contemplar el misterio de la cruz, sino ella lo que quería era imitar a Jesús crucificado e imitarlo a través del amor y de la entrega en la cruz. Al comenzar a profundizar en su vida espiritual, lo que sucedía era que Concha veía en el crucificado
a Jesús en su máxima expresión de amor por el Padre y por nosotros. Lo que decíamos al inicio, cómo en la cruz es la máxima imagen, la máxima expresión del amor. Y esto es lo que Conchita veía. Ella veía en cada crucifijo a Jesús en su máxima expresión de amor tanto por el Padre como por nosotros. Y entonces, al contemplar esto, nace en ella la inquietud de amarlo a ese mismo extremo que Él nos ha amado, de morir a sí misma y de darse a los demás como Jesús se había dado a nosotros. Entonces, su amor por el crucificado la llevó a querer ser ella la cruz de Jesús, donde Él pudiera descansar y seguir amando, teniendo así una unión muy íntima con Él. ¿Y cómo empezó a desarrollarse pues todo este concepto en la vida de Concha? Bueno, sabemos por sus escritos que en 1891, en una mercería de San Luis Potosí, Concha consigue un Cristo pero sin cruz para podérselo colgar en el cuello. Y al hacerlo, ella se propuso, ella escribe, yo quiero ser su cruz y no le mandaré poner cruz, oh no, porque yo soy desde este instante su cruz. Entonces, ¿qué quiere decir esto de que ella, nace este deseo en Concha de ser la cruz de Jesús? Bueno, al contemplar este misterio y al empezar a nacer en ella la inquietud de ser ella misma la cruz de Jesús, el padre Manuel Rubín de Celis, misionero del Espíritu Santo, decía, para ella, para Concha, ser cruz de Jesús es una invitación a la pertenencia, a ser de Él. Y es ahí en donde radica su felicidad. Entonces, Conchita, al darse cuenta que ella podía ser la cruz de Jesús, ella lo estaba viendo desde este punto de pertenencia, porque ella quería ser completamente de Jesús. Y al saber que ella podía ser toda de Jesús, ahí es en donde estaba su felicidad, porque ella sabía que ella podía tener esa unión tan íntima como la que ella veía físicamente en la unión de Jesús con su cruz. Así de unida que quería estar con él. Entonces, por eso ella empieza a entender y a poco asumir este misterio. Con la ayuda del Espíritu Santo, porque obviamente esta es una obra de Dios, esto es algo que sí requiere una disposición de nosotros, un esfuerzo de nosotros, pero que es mayormente una obra de la gracia de Dios en nuestra vida. Con la ayuda del Espíritu Santo, Concha comienza a comprender la cruz, pero no como la vemos nosotros. Entonces, generalmente nosotros cuando contemplamos el misterio de Jesús en la cruz, incluso cuando vemos una imagen de Jesús crucificado, nosotros humanamente lo primero que vemos es el dolor, es el sufrimiento, es la tortura, es toda esta parte pues difícil y dura que encierra el misterio de la cruz y que ciertamente es parte de. Pero Concha, lo que empezó a suceder con ella es que con la ayuda del Espíritu Santo, ella comenzó a ver la cruz de Jesús y el misterio del crucificado, pero más allá, es decir, lo empezó a ver con los ojos de Dios. Y entonces empezó a ver más allá del dolor, del sufrimiento, etcétera, y empezó a ver todo este misterio como un sinónimo del amor perfecto que todo lo da. Entonces, Concha, por la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, comienza a ver aquí esto, comienza a ver que la cruz era un sinónimo del amor perfecto que solamente Dios puede dar. Y es un amor que todo se da. Y por eso ella quiere ser cruz. ¿Por qué? Porque ella quiere ser amor. Así de simple. Al ella decir yo quiero ser cruz, ella está diciendo yo quiero ser amor. Yo quiero imitar a Dios a través del amor. Por eso quiero ser la cruz de Jesús. En su ascenso espiritual y también en el desarrollo de su vida mística, Jesús la preparó paso a paso, no fue de la noche a la mañana, fue paso a paso para que ella realmente fuera una cruz viva. Después de escuchar, si nos vamos a 1894, después de escuchar el anuncio de su misión en sus primeros ejercicios espirituales, cuando ella escucha, tu misión es salvar almas,
también después de grabarse el monograma, de tener la visión de la cruz del apostolado y también después de recibir los desposorios espirituales, en 1895 Jesús le da un nuevo nombre con el que asume su misión espiritual. Jesús le da el nuevo nombre y le dice, tú te llamarás Cruz de Jesús. Y entonces nuestro Señor le dice, el 18 de abril de 1895, y lo leo textualmente, es porque me amas, hijita. Si no me amaras, no sería tu cruz, porque no hay cruz sin amor, ni existe el verdadero amor sin cruz. Tú eres mi cruz y también tu director, porque los amo, y yo soy su cruz y seré de todos los que me amen. Tú eres mi cruz y quiero que así te llames y que así te firmes, cruz de Jesús. Yo soy Jesús de cruz y tú cruz de Jesús. Pues no soy todo tuyo y tú toda mía. Entonces, con estas palabras, Jesús desea transformar a Concha, a ejemplo de él y siempre en unión con él, en un instrumento de salvación para otros. Entonces, este es todo el propósito de Jesús al darle este nombre y también de todo lo que fue haciendo con ella y a través de ella, de que Conchita siempre en unión con Jesús se convirtiera en un instrumento de salvación, porque Concha por sí misma no lo podía hacer porque Concha no es Dios, ninguno de nosotros somos Dios. Entonces, para que realmente nuestra vida se convierta en un instrumento de salvación para los demás, tenemos que estar unidos a Jesús. Entonces, esto es lo que nuestro Señor va haciendo a lo largo de su itinerario espiritual con Conchita, irla transformando cada vez más y más y más en un instrumento de salvación por esa unión de Concha con Él. Y más adelante, en ese mismo año de 1895, Jesús le anuncia que quiere hacer de ella una cruz del apostolado viviente. O sea, ya no nada más una cruz viva, sino una cruz del apostolado viviente. Lo que ella había contemplado en esa visión interior, nuestro Señor lo quería realizar en su vida para que ella se convirtiera en una cruz del apostolado viviente. Él le dice el 23 de junio de 1895, y si te dijera que yo quiero que tú seas la imagen o retrato de la cruz del apostolado, o sea, con esto Jesús le anuncia a Conchita lo que sería su gran obra en ella. Hacer una viva realidad en toda la vida y toda la persona de Concha, lo que visualmente está representado en la cruz del apostolado. Entonces, lo que Conchita pudo ver en esa visión interior y más adelante lo que fue representado artísticamente y lo que tenemos todos, pues hasta la fecha, en todas las representaciones artísticas de la cruz del apostolado, bueno, ese es el mapa, esa es la imagen visual de lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, pero especialmente pues empezando con Conchita, ¿no? Que ella es el modelo de cómo se da todo esto. Entonces, era ser en ella una viva realidad en toda su vida y en toda su persona, repito, lo que visualmente está representado en la cruz del apostolado. ¿Y qué es lo que está representado en la cruz del apostolado? Está representado el ofrecimiento propio al Padre en unión con Jesús y por el Espíritu Santo, para su gloria y para la salvación de otras almas, haciendo propios los sentimientos más íntimos de Jesús. ¿Cuáles son los sentimientos más íntimos que están en el corazón de Jesús? ¿Qué es lo que nuestro Señor guarda en su corazón? ¿Qué es lo más íntimo, lo más profundo? Bueno, sus dos grandes amores, que sería su amor al Padre y su amor a la humanidad. Eso es lo que Jesús guarda en lo más profundo de su corazón. Y eso es lo que Concha va asumiendo poco a poco y lo va haciendo propio. Y eso es lo que Jesús quiere que también nosotros, especialmente los que vivimos la espiritualidad de la cruz, que lo vayamos asumiendo también, su amor al Padre y su amor a la humanidad. Y al ser cruz viva, Concha se convierte en instrumento viviente, un instrumento viviente que recibe
pero que también transmite el amor de Dios a los demás. Es por esto que Conchita se fue convirtiendo poco a poco, con la ayuda de Jesús y en unión con Él, en este instrumento de salvación del que estamos hablando, porque ella recibe el amor de Dios, pero no se lo queda para ella misma. Ella no se lo queda para considerarse a sí misma especial o privilegiada, todo lo contrario. Ella se abre al amor de Dios de una manera muy profunda, lo recibe de una manera extraordinaria para entonces poderlo dar a los demás. Y así se convierte en este instrumento, en esta cruz viva, en este instrumento de salvación para sus hermanos. Pero esto, como dijimos, se fue desarrollando paulatinamente en su vida. Por eso es que su itinerario espiritual es tan extenso, es tan rico, es tan profundo, porque toda esta transformación en una cruz del apostolado viviente, repito que no fue de la noche a la mañana, fue paso a paso, etapa por etapa. Y se fue haciendo así realidad a lo largo de estos pasos y a lo largo de estas diferentes etapas y también de las diferentes gracias que ella fue recibiendo en su matrimonio, en su itinerario espiritual. Así fue como nuestro Señor poco a poco y paulatinamente la fue transformando en esa cruz del apostolado viviente de la que estamos hablando. Entonces, cada gracia, cada favor que Jesús le iba concediendo a Concha tenían este propósito, empezando pues con el matrimonio espiritual, la encarnación mística, la soledad y después pues por supuesto su entrega final el 3 de marzo de 1937. Y sabemos por los testimonios y por los escritos de las personas que estaban ahí presentes en la muerte de Conchita el 3 de marzo de 1937, que era tan profunda la intimidad y la unión de Concha con nuestro Señor que realmente en el momento de su muerte, Concha, el rostro de Concha realmente parecía el rostro de Jesús, porque su unión interior con el crucificado era tan profunda que incluso su persona externa lo reflejaba de una manera extraordinaria. Entonces, pero todo esto se fue dando paulatinamente, se fue dando poco a poco, conforme el Señor le iba concediendo gracia tras gracia y ella iba respondiendo a todas esas gracias, siempre haciendo una mayor entrega de sí misma, por amor a Dios, pero también por amor a los demás. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al reflexionar todo esto y al ver a Conchita pues como el ejemplo, pues también pues aquí es donde entraríamos nosotros. A través de las obras de la cruz realizadas por medio de Conchita y a través de Conchita, Jesús lo que desea es que más personas asuman esa misma misión de ser instrumentos del amor de Dios para la salvación de la humanidad. Es decir, que sean cruces vivas. El propósito, este es uno de los grandes propósitos por lo que nuestro Señor primero empieza con Concha, empieza todo esta maravillosa obra en ella, en su vida, pero después poco a poco, conforme ella más iba avanzando, le va entonces encomendando las obras de la cruz, porque Él desea que más personas, así como ella, asuman esta misión de ser instrumentos vivientes del amor de Dios para así ayudar en la salvación de los demás. Es, en pocas palabras, lo que el Señor quiere lograr a través de las obras de la cruz es que las personas que se unan a las obras y que vivan la espiritualidad de la cruz se conviertan también en cruces vivas. Y esto se lo dice nuestro Señor en sus diálogos místicos cuando le dice, tú eres mi cruz, hijita, y me tienes que dar muchas cruces. Entonces, por eso también aquí vemos toda esta misión de maternidad. Dijimos al inicio que Conchita, la misión espiritual de Concha era ser una cruz del apostolado viviente y ser madre, porque al ella vivir toda esta experiencia, entonces ella la transmite a los demás. Y así de esta cruz del apostolado viviente, Jesús usaba el ejemplo de las astillas. De ti que eres la cruz, tú me tienes que dar más astillas. Es decir, me tienes que dar otras cruces vivas para que así como tú, así asuman esto en su propia vida. Tú eres mi cruz, hijita, y me tienes que dar muchas cruces. Y esas muchas cruces somos nosotros, los que estamos en todo este camino de la vivencia de la espiritualidad de la cruz. Los hijos espirituales, entonces,
de Concepción Cabrera de Armida, son llamados a, como ella, aspirar a imitar el amor oblativo de Jesús. ¿Qué estamos diciendo aquí? ¿Qué es este amor oblativo? Es un amor que busca la gloria del Padre y la salvación de las almas, porque ya dijimos hace un momento que el asumir los sentimientos más profundos del corazón de Jesús es asumir y hacer propio su amor al Padre y su amor a la humanidad. Entonces, es aspirar, los hijos espirituales de Concha, aspiramos a imitar el amor oblativo de Jesús. Es este amor que solamente está buscando la gloria del Padre y la salvación de las almas. No es un amor que se busca a sí mismo, no es un amor que busca su comodidad, no es un amor que busca su satisfacción personal, es un amor que siempre se da para buscar la gloria del Padre y la salvación de los demás, muriendo así al egoísmo y esforzándose por darse a uno mismo por el bien del otro. Entonces, no importa lo que, al final de cuentas, lo que hagamos, porque todos estamos en diferentes caminos, todos tenemos vocaciones diferentes, ya sea como sacerdotes, como religiosos, como laicos, como esposos, como padres de familia, como solteros, en las diferentes profesiones que existen, médico, secretaria, abogado, lo que sea. Pero es esto, es en medio de esta realidad concreta que Dios ha puesto en nuestra vida, es el ir asumiendo todo esto y toda esta realidad cotidiana, poderla transformar en unión con Jesús para que todas estas circunstancias que se nos presentan en la vida pueda ser una ocasión en la que yo tenga la oportunidad de hacer el esfuerzo y por la gracia de Dios y con la gracia de Dios, morir a mi egoísmo y entonces esforzarme para darme a los demás. Y así glorificar al Padre y ayudar a mis hermanos para que también ellos conozcan el amor de Dios. Porque cuando conocen el amor de Dios, entonces ellos van a poder abrirse a Él y entonces van a poder tener la paz en su propio corazón. Y así, al conocer la paz y el verdadero amor, no va a ser solamente para que se sientan bien, no, sino que esto los va a impulsar a darse. Y así, poco a poco, ellos también van a alcanzar no solamente su propia salvación, sino van a ayudar a la salvación de los demás. Y todo esto es lo que Concha misma dice, que esto es el verdadero cristianismo o el evangelio puesto en práctica. Porque Jesús lo dijo, lo vimos al inicio, cuando él dice que el que quiera venir en pos de él tiene que asumir su cruz. Esto es lo que Jesús está refiriendo, que nosotros lo imitemos en la mejor manera posible de amar, al dar la vida por los demás y así glorificar al Padre y ser instrumentos de salvación para nuestros hermanos y hermanas. Y esto se tiene que hacer siempre de la mano y también a ejemplo de la Santísima Virgen María, quien fue la primera cruz viva de Jesús. Entonces, Conchita siempre tenía muy presente a la Santísima Virgen porque ella sabía, y nuestro Señor también se lo iba diciendo, que la Santísima Virgen en su propia vida fue la primera que hizo esto realidad. Ella fue la primera cruz viviente. Entonces, Concha lo sabía muy bien. Y esto también se lo dijo la misma Virgen. Entonces, quisiera leer un extracto de la cuenta de conciencia, porque son muy pocos los diálogos que Conchita tuvo con la Santísima Virgen, los diálogos místicos. Realmente son muy pocos, pero los pocos que hay son muy profundos y muy bonitos también. Entonces, quisiera leer aquí un poco de lo que Concha pudo escuchar de parte de la Santísima Virgen, que resume muy bien todo esto que ya después ella pues fue asumiendo poco a poco en su propia vida. Entonces, ella escucha que le dice la Virgen: Jesús fue el apóstol vivo de la cruz, y solo por la cruz se llega al cielo. Yo viví en la cruz, místicamente sacrificándome en unión de mi Hijo por la salvación de las almas. En el mundo fui la cruz viva, la víctima oculta, que juntamente con Jesús me ofrecía al Eterno Padre por un mismo fin. Yo leía el corazón de mi Hijo, y en él vivía, respiraba y sufría. No ignoraba sus desolaciones, penas y desamparos.
y me crucifiqué con él en su vida interna, aun antes que su crucifixión en el Calvario. Mi hijo tuvo, diré, un desahogo con los dolores externos y el derramamiento de sangre con su pasión santísima, pero a mí no me fue concedido esto, y todas mis penas y amarguras incomparables fueron internas, hija. Por esto soy el apoyo de las almas desoladas. ¿Vieras qué poco culto tributa el mundo a mis dolores internos? Ni los de mi hijo ni los míos son conocidos más que por poquísimas almas. Y todos estos sufrimientos, hijos de la caridad más pura y desinteresada, han sido y continúan siendo ahora místicamente por la salvación de las almas. Entonces ahí vemos el claro ejemplo de cómo la Santísima Virgen, ella hacía lo que Conchita fue entendiendo, la Santísima Virgen lo había vivido, por supuesto, ya, porque la Virgen, al asumir ser la Madre de Dios y al asumir ser la colaboradora de Jesús en toda la obra de la redención, la Virgen se convirtió también en un instrumento de salvación, no por ella misma, porque ella no es Dios, sino siempre en unión con Jesús y colaborando con Jesús. Entonces, al meditar todo esto, se hace realidad lo dicho por Pablo en cada uno de nosotros. Se hizo realidad en Conchita y se puede hacer realidad en cada uno de nosotros que estamos en el camino de la espiritualidad de la cruz. Dice San Pablo, pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces, aquí está resumido de una manera muy bonita por San Pablo, cómo por la cruz me glorío y por esta cruz, es decir, por el amor que yo he conocido y que Dios me ha dado sin yo merecerlo, esto es lo que me da fuerza y esto es lo que me impulsa a yo morir a mi egoísmo, a yo morir a mi orgullo y a todo esto que me separa del verdadero amor, y así poco a poco me abro más profundamente el amor para que ese amor que es Dios me purifique, me vaya librando de todo eso que no me sirve y me impulse para darme a los demás. Y así me crucifico con Jesús para morir y así poderle dar vida a los demás. Esto es el sentido, esto es lo que significa verdaderamente ser una cruz viva. Y lo tenemos en el ejemplo de Concha, lo tenemos, por supuesto, de manera magistral en la Santísima Virgen María, pero esto no es imposible para usted y para mí. Todos nosotros estamos en este camino. Entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, esto es posible. Así que ojalá que esta reflexión pues nos ayude precisamente a tomar un poquito más de conciencia sobre esto, de que cuando contemplamos la cruz del apostolado o cuando la usamos de una manera física, ya sea en una medalla o en lo que sea, es un recordatorio, que esto sea un recordatorio de que esta cruz, la cruz del apostolado, no es solamente pues una cruz bonita, sí, claro que lo es, pero este es el mapa, ahí está la clave, es subir primero para poder llegar al corazón de Jesús. Y así, al llegar a su corazón, es asumir sus sentimientos para que cobren vida en mí, pero no de una manera sentimental. O sea, no es el tener emociones bonitas, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que yo me tome en serio el ideal de Jesús, que es dar gloria al Padre y salvar a las almas. Y así, al yo asumirlo poco a poco, por la gracia de Dios, yo me pueda convertir en esto, me pueda convertir en un instrumento del amor de Dios, para que a través de mí muchas personas conozcan el amor de Dios. Y así cuando lo conozcan y se sientan amados por Él, se puedan salvar. Eso significa ser una cruz viva. Esto es lo que vivió la Virgen María, esto es lo que vivió Concha y esto es lo que el Señor pretende con cada uno de nosotros. Así que bueno, pues con esto, pues esto es lo que tenía preparado para esta noche, Vivi. Híjole, padre, qué belleza. Así como de verdad no sé qué piensan y quisiera que pudiéramos abrir un momento, si usted está de acuerdo, los micrófonos para
Pues si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, yo sentí muchísima claridad y de verdad muchas gracias. Sobre todo me encantó esta parte de la Virgen María y de ser esta víctima como la Virgen María, ¿no? Que es ese ejemplo tan lindo que tenemos, tan cercano, tan humano. Pues obviamente nuestra madre es todavía así como más cerquita, pero esta relación entre María y Conchita nos hace sentirnos muy, pues, muy acompañados. A mí por lo menos me hizo como un abracito en el corazón, ahí sí que es una caricia para el corazón y para llenarnos de mucha esperanza de cómo debemos nosotros vivir nuestra cruz, que no es una derrota, que al contrario es vida, es llevar la vida, es desgastarnos y querer desgastarnos y desastillarnos para poder dar a Jesús al mundo. Entonces, vamos a Exacto. abrir las personas que quieran hacer alguna pregunta, algún comentario que nos levanten la manita si pueden hacerla ahí. Le voy a pedir a José a ver si nos quita exacto el pin y si alguien tiene algún comentario, alguna forma breve, comentario o pregunta para el padre. Y me gustaría también, no sé si el padre Carlos Vera o el padre Alfredo Ancona, que está por aquí también, quisieran agregar, ampliar alguna cosa. Pero Por muchísimas favor. gracias, padre. No, muchas gracias, de verdad. Veo al padre Carlos Francisco así como abriendo su micrófono. Bueno, yo quería hacer un comentario, no sé si se puede ahorita. Sí. Bueno, llegué tarde a la charla, bueno, por una razón. Y el padre Vera aquí, que lo saludo cariñosamente, venimos de la apertura de la Feria de Arte que hacemos acá en Costa Rica. Wow. Sí, le fue hoy. Vendimos varios cuadros, que es con un fin solidario. Y entonces hay varios rostros de Jesús crucificado, ¿verdad? Que varias compañeras del curso de pintura pues hacemos para la venta, ¿verdad? Con un fin solidario para los misioneros que ellos lo distribuyan. Pero me llama la atención cómo hay gente que ya no le tiene miedo a la imagen del Jesús crucificado, del Jesús sufriente. Y es porque ven en él ese amor, ¿verdad? Entonces, ya no es tan doloroso. Aún, pues hay una gente que dice, "Ay, no, no quiero ver esa imagen", pero aún vamos en ese caminar viendo que esa imagen, dolor, es nuestra salvación. Entonces, ¿cómo vamos cambiando nuestra mentalidad, nuestra madurez espiritual, amando al crucificado, amándola y sentirnos nosotros parte de la cruz también? Y esta explicación que dio el padre Tobar me encantó mucho porque nos ayuda también a ir asimilando mejor y que ese sentimentalismo de que si le dolió mucho a Jesús o no, pues sabemos que sí, pero cómo nos va transformando la vida y nos pasa también. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Alvin. Pues yo solo quiero felicitar al padre Otmar por su ponencia muy clara, nos hace reflexionar en lo esencial que transmite la espiritualidad de la cruz. Pues agradecerte tu esfuerzo por sumarte a esta difusión que tanto bien nos hace a todos, ¿no? Yo te lo agradezco y creo que los conceptos que dijo son muy claros y que ojalá que todos nosotros pues vayamos haciendo conscientes de cómo somos amados y cómo estamos invitados a ser amados, de qué manera, ¿verdad? Gracias, Otmar, y un abrazo desde acá. Muchísimas gracias, mi querido padre. Gracias, muchas gracias de verdad.
Yo Cari. quisiera comentar algo, ¿me permiten? Ok, José y luego Cari. Ujú. Sí, José. Este, padre, los cristianos, algunos, no sé todos, tenemos la costumbre de, Señor, déjame verte, déjame Ujú. sentirte. Pero yo hace unos meses que platicaba con un sacerdote misionero del Espíritu Santo de aquí de Puebla. Un día le dije, oiga, ¿me dejaría darle un abrazo? Y se sorprendió, ¿no? Y me dice, sí. Y luego lo que pasa es que usted, pues actúa en persona Christi. Y bueno, ¿sí se escucha? Sí, sí. Sí. Ah, perdón, es que se fue la imagen. Entonces le digo, bueno, pues yo estoy abrazando al crucificado en usted, porque usted actúa en persona Christi. Pero hoy fue algo fantástico escucharlo porque, pues digo, no podemos ver al Espíritu Santo, ¿verdad? Pero hoy lo escuché en usted. Sus palabras fueron maravillosas, con un contenido espiritual grandísimo para los que amamos a Jesús. El escucharlo a usted es no una catequesis, es una invitación de Cristo mismo que nos está haciendo. O sea, fue una carta de presentación de lo que Él quiere de nosotros. Fue Cristo mismo el que en usted nos dijo, a ver, hijitos, yo quiero esto de ustedes. Y le agradezco mucho, que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Gracias a Dios. Cari. Cari. Gracias. Padre Otmar, mucho gusto. Hola. Yo aquí estoy conectada desde Italia, pero soy peruana. Y Ah, es, y es curioso que, bueno, la comunidad virtual, mi comunidad virtual se llama Cruz Viva. ujú, Y cuando le escogimos como el nombre, pues fue algo que nos llegó al corazón, ¿no? Pero era muy grande. Y decía, pero ¿cómo le hacemos? Y ahora me encantó el concepto de ser una astillita. Ahí sí que digo, pues ahí sí, entro. Y en eso de ser astillita, lógicamente una persona, bueno, yo en especial, veo a mi alrededor y pensando en lo que es el egoísmo, ¿no? De lo que es el pecado, el orgullo, en relación a la tortura, a la crueldad, a la humillación, al abuso, al dolor, al sufrimiento. ujú. Yo digo, o sea, esta astillita, ¿cómo le hace? ¿No? Pero pienso que esas realidades pues están muy a mi alrededor. Es más, yo misma también las viví, muchas de ellas, ¿no? Sí. Y pensar en que uno puede consolar el corazón de Jesús en esas realidades, pues es algo inmenso. Pero ya que lo veo como astillita, pues entonces digo, pues sí, entonces sí, es más humano, ¿no? Ujú. Así que gracias por esa imagen, que de verdad es muy bello. Y aquí como que me nace la inspiración que decía el padre Carlos, como danzar una sillita. Ahora sí que cabe. Y muchas gracias, padre, de verdad. No, muchas gracias. Y pues sí, realmente al corazón de Jesús se le consuela siendo amor en medio precisamente de todo esto, ¿no? De las consecuencias del pecado, de la tortura, la humillación, los abusos, ¿no? Que vemos, eh, pues que encontramos, ¿no? En nuestras realidades cotidianas, en nuestras familias, el siendo el amor y siendo instrumentos del amor. Así es como consolamos al corazón de Jesús, porque el corazón de Jesús es amor. Entonces lo que Él quiere es el amor. Él nos da amor para entonces que nosotros demos amor. Y así es como consolamos su corazón. Así que muchas gracias. Gracias, buena noche, buen riposo. Gracias, Cari. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta?
A ver, no puede ser. O sea, Dos, dos palabras nada más para el a Padre ver, Othmar. Ay, mi santa madre. ¿te No, parece tu hermana? Cuando yo la vi dije, será la hermana, ¿no? No puede ser. bueno, no, muy breve, nada más dos palabras. Es que esas palabras que la Santísima Virgen dijo a Conchita realmente me llegaron al corazón y me quedo con esto y me crucifiqué con él. Me dolió hasta el alma. Y yo creo que, Padre Otmar, me estás dejando mucha tarea para reflexionar en esto. Eso es todo. Muchas gracias. Estuvo precioso. Gracias, ma. Muchas gracias. Qué linda, qué orgullo. ¿Algún otro comentario? Yo quisiera hacer una pregunta, si es posible. Sí, Claro que claro, sí. adelante. Hace falta todavía mucho para que puedan santificar a Conchita, porque esto que acabamos de escuchar, bueno, para mí sería, a lo mejor estoy mal, pero casi suficiente, pero además no es lo único. O sea, esta fue una breve charla, como usted lo mencionó, Ujú. y nos da mucha riqueza espiritual, pero yo digo, ella tiene muchas más cosas por las cuales ya la pudieran santificar o todavía no son suficientes. Bueno, pues solamente se está esperando el milagro que se necesita para la canonización, pero desde el momento en el que no solamente Concha, sino todas las personas que han estado o están en proceso de canonización, desde el momento en el que, ya desde el momento en el que se inicia su proceso, pero es sobre todo cuando se declara sus virtudes heroicas y se les declara como venerables, ya desde ese momento la Iglesia está confirmando que estas personas vivieron las virtudes del Evangelio, que vivieron el Evangelio de una manera heroica. Entonces, ya todo lo que sigue, que es concretamente por los milagros que se necesitan, Ok. obtener por intercesión de estas personas, digamos que ya es solamente como el protocolo, pero desde el momento, y también pues para que se pueda dar pues este paso, ¿no? Para sobre todo pues para la veneración, ¿no? Y ya instalarlos en el calendario litúrgico, etcétera. Pero desde el momento en el que se le declara a alguien como venerable y también cuando se da el reconocimiento de las virtudes heroicas, pues ahí está, realmente ya es el que después de todo el estudio de la vida de la persona, pues ya, o sea, es la confirmación, ¿no? De que esta persona realmente vivió el Evangelio, que se esforzó y vivió el Evangelio de una manera heroica. Entonces, pues concretamente en el caso de Conchita, pues lo único que se está esperando es el último milagro, ¿no? Que se necesita por su intercesión para su canonización, pero pues digamos que ya es solamente el mero protocolo. De acuerdo. Ah, sí, Muchísimas así que gracias. pues, Yo soy Catalina Fragoso, estoy en el Estado de México, en mucho México, gusto. en el Muchas país de gracias. México. Gracias. Gracias. Tengo a Licha también con la manita levantada. Ujú. Buenas noches a todos. Yo también tuve un contratiempo y entré un poco tarde y me da mucho gusto haber conocido al padre Otmar y esa reflexión que nos hizo de la Virgen con los diálogos con María estuvo estupenda porque yo no había reflexionado en eso que nuestra madre pues no la hemos valorado en esa pasión que desde antes vivió con nuestro Señor Jesucristo y que bueno, me llena de mucha alegría y también de un poco de preocupación con un documento nuevo que sacó el Papa León XIV, que dicen que María no es corredentora. Entonces yo no he podido adquirir ahorita todavía ese documento, pero necesito leerlo para saber exactamente de qué se trata. Pero bueno, no deja de preocupar. Y también quiero pedirles a todos ustedes una oración por nuestro grupo, Félix de Jesús, en la parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, que es donde son nuestras reuniones. Teníamos el cuadro de nuestra Madre Conchita. El párroco es nuevo, llegó
apenas en septiembre. No estoy segura de la fecha exacta, pero pues resulta que después de la fiesta de los fieles difuntos y que ponen el altar de las ofrendas y todo, lo pusieron en donde está el cuadro de nuestra Madre Conchita que teníamos en la parroquia. Y ahora que ya pasó todo, pues ya no lo volvieron a poner y nos lo subieron a un salón donde hay también reuniones de grupos. Y la explicación que nos dieron es que porque no es una santa, no puede estar en la parroquia adentro, pues digamos, junto, no en el lado del altar mayor, no, sino estaba en un costado de la parroquia, como algunos santos. Entonces, pues no sabría yo cómo manejarlo con el padre, ya que mis hermanas me eligieron como su coordinadora. Y pues sí necesito hablar con el padre porque eso me preocupa, ¿no? De que si Conchita no es muy conocida, pues ahora menos se va a conocer en nuestra parroquia, porque también, como en todas las colonias, llegan gentes nuevas. Y ojalá que me puedan dar pues alguna sugerencia para que yo pueda tratarlo con el padre. Muchas gracias. Es muy simple la respuesta para ambas cosas. Primera, bueno, se la digo así tal cual para ambas situaciones. Obediencia, solamente obediencia. En la primera, sí, lea el documento, por favor, léalo, porque es muy claro, es muy bueno, es un excelente documento en el que se aclara específicamente el por qué ese título, pues, no es el más adecuado, porque el título como tal sí puede causar un poco de confusión, la palabra como tal, pero todo el concepto de la Virgen como colaboradora de Jesús en la redención, eso no es nuevo, eso es algo que está desde el Vaticano II. Entonces, concretamente en el documento de la Lumen Gentium. Y ya desde el Vaticano II, y lo sé muy bien porque yo tuve que hacer todo un trabajo de investigación para esto cuando estaba en el seminario, el Vaticano II tampoco quiso utilizar concretamente el término de corredentora porque sabía que era un término que era un poco problemático o que se pudiera dar a confusión. Entonces, esto solamente es una aclaración de que, bueno, esto no es el título más adecuado, pero vayámonos por lo que ya está en el documento de Lumen Gentium, que es colaboradora de la redención. Esa es una. Y segunda, pues que va de la mano con la situación en parroquial. Obediencia, simplemente obediencia. Eso es lo que la Virgen y eso es lo que eso es lo que Concha siempre nos van a invitar a hacer. Obediencia, obediencia, obediencia. Acuérdese que Concha decía, yo no quiero ser santa de altar. Así que, pues obediencia nada más. Eso Sí, es como le damos gloria a Dios. fue lo que pensé en un momento, que al cabo que ni quería. Pues muchas gracias, Gracias. padre. Sí, Muchas con gracias. gusto. El gusto de haberlo conocido. Gracias, igualmente. Tenemos otra persona, padre, no sé cómo estamos de tiempo, cómo está usted de tiempo, si Sí, yo no sé, a lo tenemos mejor una más. una más que está Sí, con por la si alguien manita ya se tiene que levantada, desconectar. Redmi 9C, pero no sé cómo se llama la persona, ahí está. Sí, muy buenas noches. Soy Isidora de las Ah, comunidades virtuales Verbo Encarnado. Mil disculpas al padre y a cuénteles los... dónde está Isidora, cuénteles. Estoy en Colombia y me confundí con el horario y entré tarde. Sí, pero no Eh, era por eso, es para que vean que hemos llegado hasta Colombia. sí, bueno, eso sí. Llegué tarde, de verdad, estoy como fuera de todo el contexto que se habló en las reflexiones, pero de lo que tomé me quedó sonando lo siguiente, es la siguiente pregunta, padre. Sí. ¿Cómo expresar y cómo ser ese amor oblativo de Jesús desde mi vida ordinaria como laica? ¿Cómo lo puedo llevar a la práctica? Usted habló de ese término, Ujú. llamado a ser ese amor oblativo de Jesús. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. No, muchas gracias por la pregunta. Y yo creo que la manera más sencilla de contestarla es así. Am, no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, nosotros no podemos dar amor si no recibimos amor. Entonces, ser instrumentos oblativos, ser cruces vivas, ser instrumentos del amor, para que esto sea posible tenemos que recibirlo, porque nosotros no somos Dios y ni tampoco somos ángeles. Somos personas
comunes y corrientes, y cada uno de nosotros tiene que batallar con el egoísmo, con la soberbia, con todas estas cosas, porque es parte de la naturaleza humana. Entonces, todo el amor que Dios nos pide que llevemos a los demás, cuando Él dice, ámense los unos a los otros, como yo los he amado, ahí está el secreto, es abrirse primero al amor de Dios. Y uno se abre al amor de Dios, aquí es donde entra la vida espiritual, aquí es donde entra la oración, los sacramentos, la penitencia, la Sagrada Escritura, todo esto, porque estos son los medios con los que nuestra persona se abre al amor de Dios, experimenta la presencia, pero sobre todo experimenta el infinito amor que Dios nos tiene a cada uno. Entonces, al recibir esto, entonces ahora sí uno ya puede dar, porque, repito, no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, para poder dar amor a los demás, primero hay que recibirlo. Entonces, abrirse profundamente al amor de Dios a través de estos medios que tenemos en la vida espiritual, en la práctica sacramental, porque entonces así recibimos lo que entonces el Señor nos pide llevar a los demás, a través de los actos, de las palabras, de los sacrificios. Es eso lo que nos da la fuerza de ir renunciando poco a poco al egoísmo. Entonces, esto fue lo que hizo Concha precisamente. O sea, ella se abría de una manera tan profunda al amor de Dios y ella se experimentaba tan amada por Él que esto le daba la fuerza, esto la impulsaba a ir renunciando a sí misma, a ir renunciando a su egoísmo y a ir llevando ese amor de Dios a todas las personas que encontraba, desde su familia hasta la persona que encontraba en la calle. Cualquier persona que se cruzaba con ella era garantía de que iba a recibir el amor de Dios, pero era por esto, este era el secreto, porque ella se abría primero y por eso dedicaba tanto tiempo a la oración, a la penitencia, a la Eucaristía y todo eso, porque era la manera que ella recibía para entonces poder dar. Gracias, Padre. Ya entendí que, en pocas palabras, ir a la fuente, tomar para poder llevar a los demás. Ahí Gracias. está, exactamente tal cual. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que con esto ya podemos cerrar, Vivi. Creo que sí. Muchísimas gracias. Ha sido, pienso que hablo en nombre de todos para decirle de que, es que ha sido algo de mucho fruto, que nos deja mucho para rumiar, para hacer vida, para llevar a la práctica. Muy conciso, pero sumamente enriquecedor. Entonces, de verdad, muchas gracias. Hay un par de comentarios en el chat del Zoom que dice, bueno, Rebeca Salazar, muchas gracias por su compartir. Dios lo bendiga. Y Rosibel Vargas dice, muchas gracias, Padre Otmar, muy clara y hermosa charla. Muchas gracias, Yo creo Rosibel. que eso resume el pensamiento y el sentimiento de todos. De verdad que le agradecemos montones y que Dios lo bendiga muchísimo en abundancia y lo volvamos a tener otra vez. Bueno, no es que lo Ojalá que quiera sí. dejar comprometido, pero lo estoy comprometiendo. Claro que sí, con mucho gusto. Aquí pues estamos para servirles. Y mi último consejo, pues sí, precisamente porque para poder seguir profundizando y todo eso, ahora les repito a ustedes lo que les repito mucho al apostolado de la Cruz aquí, concretamente en San Antonio, vayan a las fuentes. Es decir, tenemos nosotros una espiritualidad tan rica, tan profunda en la espiritualidad de la Cruz, pero es necesario precisamente por lo inmensa, por lo hermosa y por lo profunda que es necesario ir a las fuentes. Entonces, por favor, vayan a los escritos de Conchita, vayan a las cuentas de conciencia, vayan a los libros editados, a todo esto, porque esta fue la manera como Concha transmitió su experiencia. Esta fue la manera como ella plasmó de una manera muy clara, pues toda esta profundidad tan grande que el Señor le concedió a ella, pero que volvemos a lo mismo, que no era para que ella se la quedara, era para que la pudiera transmitir. Entonces, vayan a las fuentes, estudien, lean. Por supuesto, los libros, hay libros muy, muy buenos de la espiritualidad de la cruz, los de mi querido padre Carlos, los del padre Fernando Torres. O sea, hay infinidad de materiales que tenemos. El punto es ir a las fuentes, porque entonces, al ir a la fuente,
podemos dar a los demás. Esa sería mi última sugerencia y pues muchísimas gracias por la invitación y por supuesto pues estamos unidos en oración y si les parece pues terminamos con dándoles yo la bendición final. Padre, perdón, una cosita. Aquí me Sí. dicen que estoy loca por estar despierta a las 3:45 de la mañana, escuchando esta belleza de nuestra espiritualidad. Y sí, pues cuesta, ¿no? Hoy día en la mañana tuvimos una reunión con el Consejo Central y bueno, ha sido un día muy intenso. Pero de verdad que gracias, Padre, porque vale la pena no dormir en este caso por esta riqueza, por esta belleza. Y sí, estoy loca, loca de amor. Eso sí, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Bueno, el Señor está con ustedes. Y con tu Y con espíritu. tu espíritu. Que por intercesión de la Santísima Virgen María y de la Beata Concepción Cabrera de Armida, nuestra Madre Espiritual, que el Señor derrame en todos y cada uno de ustedes todo su amor, su misericordia, para hacer de todos ustedes instrumentos vivos de salvación, de amor y de paz y de misericordia para todas aquellas personas a las que encuentren, es decir, que se conviertan en cruces vivas, instrumentos del amor y de la salvación. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Padre. Buenas Gracias. noches a Buenas todos. noches, hasta Gracias. luego. Todos. Arrivederci. Que pasen Arrivederci, una buenas feliz noches, noche. gracias.